Esto es Todo más Todo, el podcast. Hola. Hola. Hello. Oh. ¿Qué Konnichiwa. tal? ¿Cómo están? Konnichiwa. Ay, chica, yo de japonés solo Ay. sé. Cariño, ya yo Sí me estoy gusta, metido en el bebé. personaje. Estás Y eso que no. metido, ya te veo. A mí todavía me falta Toma, pulir algunas cositas seca más. quedó la ciela. Es decir, Yo, mi amor, Bueno, pero al final de cuentas la que va a viajar no, eres ya tú, yo no yo. viajé. Entonces, sí, porque yo tuve la corona en el año 2018, de hecho. Tenía la cabellera larga. Ahorita me la corté, fue para donarla para los niños con cáncer. Claro. luego manda fotos a ver qué Mi tal te amor, no lo veía. vas a creer. Claudia, bienvenida a este live, donde nosotros lo hacemos de forma así relajada, distendida, para conocer un poco más a todas las Gracias. candidatas que van a los diferentes concursos internacionales. Y nos complace muchísimo de tenerte aquí, porque tú, al igual que nosotros, vivimos aquí en España y nos encanta que la reina de la casa esté con nosotros compartiendo estos ratos. Por supuesto. Muchas gracias. El placer es mío por estar aquí compartiendo este ratito con ustedes en Todo más Todo. Muchísimas Es un gracias. gusto para mí. No, nada, bienvenido a todos los que se están conectando y los que van a ver esto nueva en retransmisión en mi canal de YouTube y en Spotify, por supuesto que sí. Vamos a conocer un poco más de Claudia González, quien va a representar a España en el próximo Miss International y quien tiene una labor bastante difícil porque España en la pasada edición del Miss International llegó bastante alto en el podio y generó muchas expectativas, incluso las mías, porque yo muy poco veo Miss International, tengo que admitirlo. Pero cuando yo vi a la española, yo dije, mira, cuidado con ella, cuidado con la española, y la española llegó muy lejos, y pues Claudia no va a ser la excepción porque tiene Corte, belleza, sí. tiene todas las cualidades que reúne una Miss International y que yo sé que le va a ir muy bien. Claudia, vamos a empezar esto y te quería preguntar, porque hay un estigma con bueno, que tenemos los latinos, ¿eh? Somos los latinos, que tenemos ese estigma de que muchas veces se comenta de que las misses de este lado del mundo no le ponen tanto foco quizás a los concursos de belleza. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Ese foco vino desde pequeña, desde grande? ¿Cuándo se prendió esa chispita? ¿Y cuándo empezó ese amor por tener una corona en tu cabeza y llevar la banda? Mira, desde pequeña no me ha acompañado el ser reina de belleza. Esto fue a raíz de mi amigo Alejandro González, maquillador, que un día me encontró, de hacía un montón de tiempo que no me veía, y me dijo, deberías de presentarte al certamen regional que se hacía aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Creo que tú vales para esto, yo te ayudo. Pues me presenté. Al principio fue como que no sentía que fuera o iba conmigo, pero después al verme que después quedé primera dama, pues me empezó a crear más gusanillo. A raíz de ahí yo no quería volverme a presentar, pero sí me convertí en una seguidora de los certámenes de belleza. Concretamente, si soy honesta, pues más de mis universos, pero bueno, en general he seguido a todas las Misses. Me encanta ver pues cuando suben las historias y nos muestran su día a día, su versatilidad. Y fue a raíz de eso. Y ahora pues bueno, después de 6 años, en aquel entonces fue con 19 años, ahora tengo Felicidades. 27 recién cumplidos. Y bueno, ahora, muchas gracias. Y bueno, pues ahora ya me siento ¿Y preparada cómo te y sientes bueno, a darlo ahora? todo. Exacto. O sea, eres competitiva. Sí, hombre, y más allí, por supuesto. Yo Y me centro cuando llego ahora, allá, ¿cómo te ya estoy sientes tú que centradísima. al ver a aquellas personas que tú admirabas, subiendo historias, viviendo eso que quizás para ti estaba dentro de ti, como que, yo quiero esto también"? ¿Cómo te sientes tú viviéndolo desde tu propia experiencia? Pues me siento orgullosa de representar a mi país. Al final es un peso muy grande y
Sí, es verdad que te miento si te digo que nunca me veía, realmente yo sabía que algún día podría estar aquí y la verdad que orgullo de representar a mi país y también orgullosa del trabajo que he hecho yo y de lo que haré, que seguramente Así no me gusta, dejaré con ese indiferente a cuerpo, con nadie. esa cara de amor, o sea, ella que no se lo creía, por Dios. Muchas gracias. ¿Qué conoces de Japón aparte de Konnichiwa? El saludo, que es un Arigato. Arigato, saludo. gracias, arigato, gozaimasu. Y Pero has tenido la oportunidad de adentrarte a su cultura, de conocer, de investigar, de ver qué les gusta, qué no les gusta, o quizás algún platillo que te guste y que quieras probar directamente ya. ¿O no? no, a ver, que me gusta, pues bueno, algo muy típico es el sushi, que me encanta. No creo que sea igual comerlo en Japón que aquí en Eso, España. eso Así es interesante. Eso es sí, interesante. yo creo que, no sé, me da mucha curiosidad por probar la comida allí. Y bueno, no he tenido la oportunidad, sí es verdad que con mi profesora de inglés, pues sí que he mirado algunas curiosidades acerca del país, como que también es el país más longevo del mundo, por ejemplo. Y alguna que otra curiosidad más graciosa, pero la verdad que vocabulario sé, pues decir muchas Ah, gracias, hombre, es hola que y poquito más. el japonés es tan complicado como que no sé, le ponga a decir China, chi chao, chi 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 chi. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que tengo muchas horas de avión por delante para llegar a Japón como para tener mi Así es. diccionario ahí y aprenderme Bueno, algunas cositas lo básicas. importante es lo básico, yo creo. Lo Sí, importante es sí, lo sí, básico. Pero también sé que muchas chicas pasan, o bueno, las que viven de este lado del mundo, sí. Europa o las americanas, pasan mucho trabajo cuando llegan allá y la comida es Normal. totalmente distinta a lo que comemos acá y les cuesta muchísimo. Muchas de ellas terminan comiendo que si en McDonald's y cosas así, o adelgazan muchísimo. ¿Tú estás preparado para eso? Ay, ese es uno de mis mayores temores, adelgazar más de lo que estoy, porque al final, pues soy una chica muy delgada, siempre lo he sido, y también muy nerviosa y bajo presión, pues obviamente todas las reinas siempre adelgazamos, es lógico. Y ese es mi mayor temor, aunque bueno, la vida es así, son fluctuaciones y no pasa absolutamente nada, pero bueno, sí es verdad que también tengo entendido que la comida allá en Japón no es tanto pues de frituras ni de No. grasas, es como muy limpia, muy de hervir. Entonces, bueno, llevo el paladar preparado, pero sí es verdad que, hombre, la preocupación por el peso existe, pero por no Claro, verme exacto. Bueno, saludable al pero fin y al todas cabo. las personas que te hemos seguido desde Sí, el Miss Mundo, que fue el concurso donde fuiste coronada realmente el Miss Mundo de España, sí, sabemos quién es Claudia, cómo es Claudia, así que no te preocupes. La gente que hable, porque siempre van a hablar los tontos que hablan. sí, sí, eso a mí tampoco Gracias a Dios, mi me amor. Usted, perturba a mucho. palabras hechas, oídos sordos. Claudia, ¿qué tiene Claudia para mostrar desde su esencia, desde su ser allá en los japoneses para que digan, mira, vamos a coronar a esta niña que esta es? A ver, yo siempre lo he dicho y creo que mi factor pues diferenciador es mi elegancia, mi educación y mi saber estar. Yo creo que Me encanta. simplemente con eso yo creo que ya llamo la atención. Así que yo creo que eso es lo que tiene Claudia González, que a lo mejor no puedan tener, o no sé, pero yo creo que es mi factor diferenciador Esa y, es la y, actitud. y con eso voy con todo. Total. Sobre todo la elegancia. A mí me encanta Esto también aquí me elegante. Y encanta. en Lo tuyo Japón es eso aquí. gusta mucho. Sí, Sí, esto también le iba a decir. sí, Casi te canto por decir. Sabes que a mí me encanta de una Miss la clavícula. Cuando yo le veo a la Miss la clavícula acentuada, yo Toma, toma, amo, toma. Agarre, amo, me agarre, ciela. encanta. Me encanta, sí, a mí también me encanta. A mí me parece que esto aquí cuando se marca me parece el signo de elegancia, de estatus, no sé. ¿Sabes? No estatus sí, económico, sino que, no sé, elegancia pura y dura. Total. sí, Sí. entiendo lo que dices, sí, sí. em, Muchas misas que compiten en Miss International, luego que compiten, dicen, o sea, casi todas llegan a la conclusión de que el Miss International es como un viaje de quinceañeras, que es inolvidable, Sí, que vas a conocer mucho, vas a hacer muchas amigas, pero que va a ser algo inolvidable, que es totalmente Se dice, distinto a otro concurso de total. belleza, Miss Universo, Miss Mundo, tal.
y que te vas a llevar unos recuerdos increíbles para toda tu vida. ¿Tú estás preparada para eso? ¿Y qué te gustaría conocer de Japón en tu estancia allá? Pues a ver, yo creo que lo que dicen en ese aspecto, al final es porque, no sé si es respecto a lo que busca al final el concurso, que no sé si será por eso, pero yo lo que espero realmente es pues enriquecerme, aprender todos los días. Yo creo que 84 mujeres de todos los países, pues al final algo vas a aprender y te vas a llevar de cada una. Y aparte de eso, el esfuerzo diario, el que cuando no puedas más, porque una cosa son los 2 primeros días de concentración y otra cosa es cuando lleves 7 días. Y yo creo que la perseverancia y el impulsarte tú misma, motivarte tú misma, es primordial y creo que es lo que más he aprendido tanto en el nacional, que a lo mejor no sientes tanta presión, pero yo creo que también lo voy a aprender mucho y voy a ganar también seguridad en mí misma en el sentido de que, oye, pues si yo me propongo hacer esto y lo tengo que hacer, pues lo voy a hacer, Sí, cueste esa lo es la que cueste. actitud. Eh, Sí. ¿Te gustaría montarte un kimono así fabuloso de cera extraída de los gusanos más allá de... Sí, Espero tener la yo creo que oportunidad. una de las Me actividades, parece ellos por lo precioso. general siempre tienen un plan establecido. Una de las actividades Sí, creo que es esa, ¿no? Ponerse un kimono y sí, toda la cosa. es eso, sí. Sí, es como una clase de cómo ponerte el kimono, te guían y te llevan a un espacio así como para hacer, no sé si son rituales, oraciones, no sé cómo llamarle, Ujú. en Japón. O sea, son actividades muy chéveres. Por eso te digo que todo el mundo lo cataloga como un viaje de quinceañera, pues son recuerdos actividades que hace el Miss Total, International que otro sin concurso duda. no hace y que te vas a llevar. Y que hacen como Sí, más unión a lo mejor entre las candidatas. Exactamente, exactamente. Hay como más unión entre las candidatas y y no esa hay esa tensión rivalidad y que esa está, frivolidad que exacto. en otros concursos de belleza. Sí, también es verdad que en el Miss Internacional, por lo que yo he visto, nunca está nada decidido No, o dado por hecho hasta el final. No, Y es ahí como predecible todo, absolutamente impredecible todo. sí, total. Pero eso también me también, gusta, yo eso también también estoy me de gusta. acuerdo. De verdad que me fastidia así como que, bueno, por un lado me fastidia, por otro parte, cuando acierta la ganadora me satisface, ¿no? Pero a mí me gusta como que, me gustan las sorpresas y ese concurso también se basa mucho en esto, en las sorpresas y que miércoles ganó la que uno menos esperaba. Y eso está bien, y eso está bien. Sí, sí, porque al final Para tampoco te hace nada, bajar porque la es así, guardia. todo se decide la noche final porque ellos no hacen ni preliminar, ni entrevistas, ni cosas así. O sea, pero obviamente ellos te están evaluando desde el momento en que tú pisas el avión. Todo el Tú día. pisas el avión, no, te bajas del avión. Exactamente. Eh, Sí. te bajas del avión. Exactamente, exactamente. Que, pues, Claudia, ¿qué tiene Claudia para mostrarle a Japón de España? ¿Qué te gustaría hablar de España para que conozcan un poco de tu país? pues que en España somos unas personas muy cercanas, que damos bienvenido a todo el mundo. Em, no sé, que nuestra esencia, la perseverancia, el tacto con el que tratamos a las personas, yo creo que eso es lo más importante y lo que más nos diferencia, aparte de, bueno, pues que somos gente muy divertida, sociable y que tratamos a todo el mundo por igual. Yo Y creo de tu que eso es lo que más me isla, gustaría aparte mostrar. del mojo canario fabuloso, rico y delicioso. Hombre, pues de mi isla, es que yo creo que es ser español, pero multiplicado por 3. Al final somos muchísimo más abiertos, muchísimo más sociables, cariñosos. Tratamos, pues eso, a todo el mundo con el máximo cariño y es un factor súper Sí, diferenciador de sin duda, a nosotros mí me también. encanta. Cada vez que voy a Gran Canaria o a alguna de las islas, de verdad que la gente es fabulosísima. Se come riquísimo y de verdad que lo más sabroso. Estuvo todo el tiempo Claro, pensando en comida, claro. chico. ¿Hasta cuándo? Hay que comer en esta Dios vida. mío. La- El buen Sin duda. comer, imprescindible. Claro. Claudia, al inicio, cuando comenzamos a Sí. conversar, me estabas diciendo
o sea, que tú seguías los concursos, pero el que más seguía era, por ejemplo, el Miss Universo. Cuando te dieron la banda que te acreditaba como la representante de España para Miss International, estuviste, no digamos que de acuerdo, sino te gustó la idea de ir a este concurso, sentías que iba con tu personalidad, con lo que eres tú, o muy a diferencia de eso, que por ejemplo ibas al Miss World. Ya, a ver, al final hay que ser objetivo y yo creo que sí, el Miss International, además de ir por una vertiente como que busca a una mujer más rol modelo, un perfil más de modelo, aparte de eso, pues iba más con mi personalidad. El Miss Universo al final es como una chica pues mucho más extrovertida y yo creo que me veo mucho más cómoda y más representada, más identificada con el Miss Internacional. O sea que para nada, o sea, yo sabía que iban a dar esa corona Mira, y yo iba claro, a por esa corona. Porque si no me hubiese presentado al Miss es Universo verdad, España, por es ejemplo, pero Claro. hay que ser objetivo. También es verdad que hay que tener gente al lado que también Y te yo te voy a recomiende. total, decir, si total, tienes todo el prototipo para ir al Miss International, total, completamente, o sea, sí. era como que esa corona era para ti. Exacto. Qué Claudia, bueno. dentro de poco nos vamos para los Japones. No, no, no nos vamos. Ella se va sola. No, tú no vas en la maleta. No te vamos en la Que sabes maleta. tú el No, pacto que yo tengo que esa no. niña deje la envidia que se quede allá para Asturias. Yo también quiero formar parte de ese Ahora pacto, no por entonces métame a mí envidiosa. también en la maleta. Claudia, ¿cómo están los preparativos? ¿Cómo van la preparación de los speech? ¿Cómo va todo el armamento que se genera, que se va armando para mostrarlo luego ya en Japón? Los preparativos van ahora viento en popa. Antes la verdad que estaba un poquito más nerviosa porque suele haber cosas en el aire. Al final contar con diseñadores conlleva esperar mucho. Y bueno, estoy muy ilusionada, tengo muchísima ganas de empezar la concentración ya solo por el vestuario, que mi estilista Alejandro ha hecho un trabajo magnífico, un gusto exquisito y es que yo creo que es lo que más ilusión me hace mostrar por el momento. Y el speech también va bien, vamos encaminándolo. Y, y bueno, a ver, clases de pasarela, oratoria, que bueno, la oratoria hasta el último día hay que pulirla, pero lo que es clase de pasarela ya creo que más o menos está más o menos pulido. Y bueno, sí, ahora mismo, en la recta final ya, el imprevisto que pase, ya me lo tengo que tomar con humor, así que yo creo que más o menos encaminado y muy guay, la verdad, con muchas Esa ganas es de la actitud. mostrar el trabajo que hemos hecho. Ya casi se como cuántas maletas lleva. Pues voy a llevar dos. 2 maletas, bueno, entonces yo entro en Va, viste que una y Jesús se queda. le entrarán los Puede cacheticos nada ser. más, porque en esa maleta con ese poco vestido de amor, seca. Quemado, Ay, la quemado. gente ilusa. Claudia, cuéntame una cosa. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Juliana para que, o alguna de la Miss International España que te dé un consejito, que te dé un truco, que te dé alguna, así como que, mira, por aquí se le puede entrar a esta gente para enamorarlo? No sé, algún truquito, algo que hayas podido conocer. Vale. Tuve la oportunidad de hablar con Juliana cuando gané, cuando me coronó. Me recomendó, pues, bueno, que sea yo misma y sobre todo puntualidad y responsabilidad ante todo y siempre impoluta. La verdad que no he tenido más oportunidad porque al final, como tuvo su boda hace poco, pues no era momento para estar hablando con ella. Y sí, eso es lo único así que más o menos sé. Después ya, pues yo me he Muy bien, informado viendo las galas muy bien. anteriores de los años pasados. Muy Y importante. sí, aunque bueno, este año van a quitar el traje de baño, el pase de baño, pero bueno. Y, y nada, pues básicamente me he informado por eso. Y bueno, pues lo que también me ha dado pues Qué mi bueno, qué organización. bueno.
Sí, bueno, es bueno siempre escuchar a las antecesoras porque ya ellas lo vivieron. Ya lo vivieron, exactamente. ¿Y quién es mejor que ellas para esos truquitos? ¿Qué les gusta a los japoneses? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gusta a la organización? ¿Qué hacer en tal actividad? ¿Cómo desenvolverte? Y esos tips son bastante importantes para que quizás no llegues tan perdida allí cuando estés en competencia. Claro, ¿no? Y lo más importante, exacto, es saber qué buscan ellos. Y yo creo que viéndote también las galas, viendo también, sigo a una youtuber Ya como, que por ganó, supuesto. Daniela Di Giacomo. Ella también tiene un montón de vídeos hablando del Miss International y bueno, Sí, también me he informado mucho. Daniela, sí, Sí, Daniela es una de las mujeres más auténticas que hay y yo creo que eso fue lo que, más allá de su obvia belleza, sí, eso fue lo que la llevó a Sin ella a duda. la corona, su autenticidad. sí, Y, y eso es más o menos lo que busca el Miss International cuando corona a Así su es. reina al final de Claudia, cuentas. sí. ¿Cómo te sientes de que no va a haber, por ejemplo, desfile en traje de baño? Pues para mí me dio un poquito de pena, la verdad, porque a mí sí me gusta. Me parece que le da un toque más dinámico a la Es mi gala. favorito. Para mí, de todos los desfiles, para mí es mi Sí, favorito, siempre. sí, para mí también, la verdad. Pero bueno, entiendo que a lo mejor lo quieran pues llevar por pues por otro sentido, a lo mejor. Y bueno, lo van a hacer, pero a puerta cerrada con el jurado, que bueno, igualmente está bien. Pero hombre, para mí le quita un poquito de sí, vidilla exacto. a la gala. Bueno, Sí, Porque los comentarios que se puedan hacer de, pues si es feminista o no, o ese tipo ya, de cosas, la verdad que, bueno, no sé, exacto, ya estamos no en pleno tiro por siglo ahí. XXI, la sociedad. Sí, Es un show, exacto, total. es una gala. Ya estamos en pleno siglo XXI y bueno, también hemos visto también que la organización Miss International ha hecho algunos cambios como cambio de la corona, a lo mejor forma parte de toda la reestructuración interna que están haciendo, pero bueno, vamos a ver qué tal. De hecho, creo que van a cambiar de recinto donde van a celebrar la gala, si mal no recuerdo, leí, no sé. Lo Oh, van a celebrar en no sé. Shibuya. No No sé si es sé, el no mismo sitio recuerdo, o pero no, bueno. la verdad. Claudia, también te vimos por allí en las redes sociales haciendo actividades sociales, por decirlo así, cooperando con el medio ambiente. ¿Qué tal tu experiencia? Pues es una experiencia también enriquecedora. He estado colaborando siendo embajadora de la Fundación Loro Parque, que se encuentra aquí en Tenerife. Y bueno, hemos hecho un poquito de todo, plan de acción y también educativo. He dado charlas a jóvenes y a niños sobre la importancia pues del cuidado de nuestros océanos y también pues mm, de las zonas terrestres, por así decirlo. Y, y bueno, también he acudido a limpiezas de playas, que al final, a simple vista, tú ves basura y dices, vaya, pero es que después te pones a recoger y es que hay una cantidad de basura que se te parte el es alma, verdad. se te parte el alma. Y bueno, hay cosas que yo pienso que muchas veces se le recarga la culpa, por así decirlo, al ciudadano medio, cuando yo creo que al final son los gobiernos y las grandes industrias las que tienen que hacer un cambio primero para que después los demás podamos también continuar, porque, no sé, Yo creo que, no, yo creo que los pequeños cambios hacen grandes acciones y eso también va en uno en la sí, casa. Te digo yo y me alegro mucho que dentro de tus actividades de desarrollo social o de actividades sociales, este tipo de actividades de cuidado del ambiente o de las playas, porque yo desde, no sé, desde que tengo como 20 años más o menos, por un amigo que siempre íbamos a las playas, yo veía que él siempre llevaba una bolsa y él se ponía a recoger y yo, ay, ese es loco. Hasta que un momento llegó y como que me obligó y me dijo, vente, vamos a hacerlo juntos. Y desde allí, cada vez que yo voy a la playa, me llevo una bolsa y me pongo a recoger lo que yo vea, lo máximo que yo pueda, lo recojo y lo boto. Siempre, siempre llevo una bolsa.
porque es algo que desde esa edad lo he ido trabajando yo personalmente. Y me parece muy bien, porque yo siento que esos pequeños cambios hacen grandes acciones. Quizás alguien te ve y también busca hacer lo mismo y accionar de esa misma forma y mira, está muy bien. Sí, sí. Yo no digo lo contrario, por supuesto. Y obviamente pues tenemos que tomar conciencia todos y por eso yo creo que es importantísimo la educación y reeducarnos a nosotros mismos Es, también. Evolucionar, pues Así cómo es, evoluciona el mundo al sin duda final. alguna. También estoy de acuerdo con ustedes. Las acciones hacen corazones y son lugares de disfrute para todos y todos debemos cuidarlo porque tierra solo hay una y hay que cuidarla y quererla. Así es. eso Así es un es. mensaje del medio ambiente. Así es. Total. Claudia, de tus compañeras de concurso, ¿has hablado con alguna de ellas? ¿Has tenido alguna comunicación? ¿Has visto en redes sociales? ¿Las has buscado? ¿Ya con quién quisieras, por ejemplo, conocerla ya cuando llegue ya? ¿Por quién mueres por conocer, por ejemplo? Pues bueno, a mi compañera a lo mejor de Chile, Valerie, que sí he tenido la oportunidad de tener una conversación más extensa con ella, no tanto, pero sí. Y después con las demás, pues sí he tenido la oportunidad. Hay algunas que nos seguimos en redes sociales recíprocamente, pero no he tenido la oportunidad de tener una conversación. Sí es verdad que por el grupo de WhatsApp pues hablamos todas, pero bueno, Sí. es que al final también somos Ujú. tantas que sí. Y eso, yo diría que Valerie porque me parece que es una chica con una personalidad muy magnética Qué bueno. y muy Ojalá divertida, que parece. toquen juntas de habitaciones para que se la sigan llevando bien. Nice. Así Sí, es. pues Eh, Te quería preguntar, Claudia, ujú. si tienes, no sé, bueno, cada persona quizás tiene una frase que lo identifica o alguna palabra. Por ejemplo, yo tengo dos palabras que me identifican y que me, sí, básicamente eso, que me identifican y que me llevan mis acciones. Por ejemplo, la palabra que yo tengo es enfoque y muchas frases que van conmigo. ¿Cuál sería esa frase que te identifica a ti? Pues frase no lo sé, pero palabra diría que perseverancia. Porque al final, pues sin la perseverancia no se llega a ningún lado. Exactamente, yo creo que cuando uno trabaja y Sí, y dígame cuando vas en el camino y se te presentan muchos obstáculos y tú vas ahí sorteando y crees que no y vas y vas y vas hasta que logras el objetivo que por el que tanto has perseguido. sí, Ay, sí, sí, por aquí, indudablemente sí. por aquí Es que es hay una pregunta increíble. pero esta es una pregunta atrevida. ¿Y de qué color es el vestido? Jamás, eso no se dice nunca. No, 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 No se dice, no se pregunta. No, 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 no. no, Ni, no, ni se ni va a se decir. pregunta, ni nos atrevemos nunca a decirlo, ni a preguntarlo. No. Y además a mí no me gusta porque, a ver, a mí como espectador de concursos de belleza, a mí me gusta Claro, quedarme porque así. si no, imagínate, ¿dónde está la sorpresa? Claro, ¡Wow! Imagínate tú saberte el vestido después que la exacto. reina sabe y tú que, Todo. sí, ya lo vi. Sí, Pues exacto. sí, Ah, Sé sí, que, sí, sé sí. que. Ah, no tiene emoción, No, no tiene no, emoción. no, totalmente. no. No, no, no. Yo tampoco estoy de Así acuerdo que, en Fran, estás decirlo. castigado. Tienes que esperarte hasta la gala para ver a Claudia desfilar con su vestidazo. Así que, castigado. Así es, Que se la vea. así es. El, y el traje típico es muy grande, entró en una No, maleta. tampoco nos dejan que sea muy grande. Nos dijeron unas Genial, medidas máximas y no puede ser genial. muy Sí, grande. porque Sí, lo agradezco también. Y ya lo tienes fabuloso. listo. Sí, sí, ya está todo. Fabuloso. Hombre, por Sí, porque a supuesto. mí Ay, no. Por supuesto que Bueno, yo, está listo. porque a veces hay candidatas que hasta último día están buscando sí, el vestido de la noche ven final acá. y se ven Pero bueno, brazos.
Vale, Que, no, que no. bueno, yo Está también todo soy listo. partidario de que esos trajes de fantasía o trajes típicos, como quieran llamarlo, no sean tan aparatosos, porque imagínate cargar como con 5 maletas, con esa perolera, con ese viaje pluma, con esa... Y Y a no exacto, todo exacto. el mundo. Ok, yo sé que no lo vas a tener contigo en el avión, pero igual es incomodísimo. O sea, no. Ya, no, y además que para la gala, que bueno, he visto que las Sí, despachan enseguida. sí, Sale una, sale Sí, otra. Es como que tampoco te eso. llegas a lucir del todo, Sí, entonces, sin duda. pues, Muy me bien, me parece correcto. encanta esa iniciativa de la Organización Miss Internacional. Y bueno, nada, Claudia, desde aquí agradecerte a ti y a la Organización Miss Internacional España o Nuestra Belleza España, que conforma el grupo de certámenes, agradecerte a ti y a toda tu gente, a José Toré, al señor Cres del Olmo, por permitirnos que tú estuvieras aquí con nosotros, nuestra primera reina de Nuestra Belleza España. Esperemos que a Atenea, esperemos a tener a Cori y esperamos a tener a Paula próximamente. Así que gracias, gracias, gracias y nada, te deseamos el mayor de los éxitos rumbo a tu certamen internacional. Muchísimas gracias, chicos. Un placer haber compartido este ratito con ustedes. no, gracias a ti, gracias a todos los que se conectaron y recuerden que esta entrevista o esta conversación, como usted quiera llamarle, va a estar publicada en mi canal de YouTube, soy Daniel Ramos, y en nuestro canal de Spotify, Todo Más Todo, para quienes quieran volver a escucharla. Así que gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, gracias a ti, Claudia, y Gracias. pues nos vemos en un próximo Chao. capítulo de Todo Más Todo. Chao, chao.